Bolivia, yo tengo la impresión de que lo interesante de Morales es que logró restablecer una situación tremendamente crítica, que había desintegración nacional y social en el país, y lo hizo y lo está haciendo con grandes tensiones, dificultades y problemas, pero lo está haciendo en el único sentido en el cual ese país tiene una hipótesis de viabilidad, que es reconociendo al conjunto de sus comunidades y reconociendo el carácter mayoritariamente indígena de su población. Me parece que eso es un salto cuántico y tremendamente espectacular. Tengo grandes dudas si eso se puede sostener en el tiempo, porque han tenido muchas dificultades, pero yo creo que eso no es algo trascendente en el otro momento. Pero yo creo que independientemente de estas circunstancias o esta pasada que nos dio por América Latina. Claro, está la dificultad digamos, de tener un proyecto que instalar y poner sobre la mesa que resuelva viejas tensiones entre cuál es la conexión entre las economías locales y el capitalismo global, cómo funcionan las instituciones de la democracia representativa y cuánta capacidad tienen de intervenir en la dirección digamos, de la economía y también de la sociedad, ¿ya? Cómo se hace, ahora está en un debate muy interesante en Argentina sobre el papel prensa y la ley de medios, etcétera, y cómo en el fondo se construye o se hace el debate, bajo qué condiciones se hace el debate en el contexto de los imaginarios y las opiniones públicas y las grandes audiencias públicas que hoy día se debate respecto de aquello. También hay una discusión entre nosotros que se debe hacer, por eso me parece muy interesante el debate que hay hoy día en Argentina, también se vio en otros países de América Latina y está haciendo una cuestión de orden estratégico, pero es un punto pendiente. Entonces, lo que quiero, para resumir este aspecto, es que creo que tenemos este déficit de pensamiento todavía muy encima de nuestras cabezas, y no creo que se pueda banalizar la dificultad que esto significa cuando uno tiene que proponer un proyecto nacional. Yo creo que esto no se resuelve sobre la base de los empates o de los arreglos puramente programáticos, no se tiene que ver con visiones más generales y que tienen a su vez que sostenerse por sus propias reglas de rigor, consistencia, coherencia. Ahí te quiero llevar, Ricardo, un poquito a examinar, si tú quieres, sí, brevemente también que suena realmente una palabra un poquito añeja a esta altura, uno dice la concertación, ¿no? Sí. O sea, la concertación, o sea, dentro de lo que tú planteas, digamos, y dentro de tu visión, digamos, siempre involucrada y muy participativa, yo sé, en la política también, y también en tu cara, digamos, de analista de estos fenómenos. Yo sé que puede ser una tremenda pregunta, pero digamos en este año, 2012, ¿cuáles son como las claves de rearme de la concertación? Porque uno también piensa, ¿no es cierto?, pequeños centros de estudio no era como antes, de pronto son lugares de reunión, donde la misma gente se da vuelta, son un poco los mismos. Uno no ve, quizás de formación mía, una densidad de pensamiento como la que tuvimos en los 70 y 80, cuando éramos cabros los dos, digamos, y estábamos en sur, en Flaxo, y había una densidad de pensamiento tremenda, digamos, de ebullición, de libros, en fin. Entonces, ¿por qué carriles, digamos, brevemente? ¿Tú ves que este año, 2012, debiera de alguna manera ser productiva la concertación? Mira, yo tengo la impresión de que la gran dificultad que hay ahora es que ese es un espacio que indudablemente le corresponde a la universidad. En las sociedades, en América Latina, ese espacio le corresponde a la universidad. Así es la universidad donde se hace la gran discusión sobre proyectos nacionales. O sea, nosotros estamos fijados en nuestra vieja experiencia de la lucha contra la dictadura, en donde los centros de pensamiento eran muy importantes, pero eran tan importantes porque miraban o pensaban en Chile que se estaba transformando como porque eran lugares desde los cuales se hacía política, y se hacía política en el sentido que se hacía política en ese tiempo, que era una política de resistencia y de un apoyo a los movimientos sociales, ¿ya? Creo que
que la universidad debería cumplir ese rol. Y hay una desconexión. Y cuesta mucho, hay una desconexión costaría mucho pensar que los partidos políticos hoy día construyan ese puente con la... Entonces yo lo que observo en ese terreno es que el espacio de la concertación, de reflexión, está solo asociado a lo programático está asociado a los eventos electorales. Yo no me imagino, para hacerte una respuesta precisa y lo más directa posible, no me imagino la concertación articulando un debate que esté desligado de los momentos electorales que se vienen, que son la elección municipal de 2012 y la elección presidencial de 2013. Ahora, fíjate tú, perdón que interrumpa en ese punto, qué sé yo, volviendo a la historia, cómo se rearmó el socialismo español o su etapa de gloria en un momento y el PSOE, fue a través de la gestión municipal. O sea, te quiero decir, hay un vínculo entre los momentos electorales y también cierta gestión política que tiene un cierto elemento reflexivo. Jordi Borja, te acordarás, qué sé yo, que te alimenta una gestión política que es distinta, donde tú empiezas a elaborar una cierta alternativa sociopolítica, ¿no? Entonces estoy totalmente de acuerdo contigo, son momentos electorales en los partidos. Pero ahí está el vínculo que tiene que ver para decir, oye, mira, esta gestión es de un socialista, esta gestión es de un PPD, o de un DC, donde hay ofertas también elaboradas. Ahora claro, pero el problema que tenemos es que esto se da en un contexto de mucha dispersión de la oposición, ¿ya? Entonces, la experiencia, por ejemplo, de los socialistas catalanes, que es muy importante, desde los 80 hasta recién el año pasado, que perdieron la alcaldía de Barcelona y el gobierno de Cataluña, ya tuvieron un periodo largo de trabajo que se combinaba con reflexión política, con presencia en el Parlamento Nacional y también en el de la autonomía, con el gobierno de las ciudades, la presencia de ellos muy fuerte en las universidades, etc. Era una gran red, ¿no? Productora. Nosotros, claro, que tenemos, y en todo esto articulado en torno a un partido que es el Partido Socialista Cataluña, ¿no? Aquí todo esto se da en un terreno que yo creo que de mucha dispersión y fragmentación, de partidos y de iniciativas, ¿ya? Y de proyectos que no terminan de ser proyectos más bien asociados a personas. Entonces, esa, a mi juicio, es la dificultad actual, del actual momento, ¿ya? Yo creo que esa es la tensión, porque uno quisiera estar en un debate donde tuviéramos grandes corrientes, grandes tendencias, etc. Yo observo una en esta de que, digamos, que valora el gradualismo y la transformación de las instituciones de democracia representativa como un campo esencial de la acción política versus otra, digamos, ¿ya? Pero a mi juicio esto no está encarnado en actores y en partidos, sino que son más bien debates muy particulares que se dan y que cubren un porcentaje muy bajo del total de los involucrados en la vida política, social del país. Y eso le da a la derecha y a sus ideas una fuerte capacidad de protagonizar y de, en el fondo, de tener una capacidad de eludir dilemas o definiciones que en un punto eran definiciones que estaban puestas en un campo muy favorable para el avance de ideas progresistas como esta de la educación pública. Claro. ¿Ya? Veamos un poco la derecha, ¿tú cómo la ves? La gestión del gobierno de la derecha. Yo ahí tengo un juicio bien formado. Yo tengo la impresión de que desde que se vuelcan al gobierno los 4 senadores que abandonan el Senado y que son, digamos, 3 de la UDI y uno de la Nación Nacional para asumir ministerios tan importantes como gobierno, economía, trabajo y defensa, el gobierno cambia, ¿ya? Porque esa decisión es una decisión donde está involucrado, a mi juicio, una convicción que es más importante el proyecto común que el éxito singular de un presidente en particular, que en este caso es Piñera, ¿ya? Y entonces Piñera pierde protagonismo en favor de sus ministros. Estos ministros toman la conducción política del gobierno y logran que el gobierno cierre el año de un modo, yo diría, razonable. Digo razonable porque uno que ha vivido tanta experiencia política aquí y en otros países, uno puede imaginar que a la cuadra, digamos, en pleno invierno, por decirlo de alguna manera,
el día de las cacerolas, ese día de caceroleo, el día de la marcha que se hizo bajo la lluvia, ya, no se esperaba que el movimiento declinara, las manifestaciones dominicales en el Parque O'Higgins, familiares, masivas. Uno pensaba que el gobierno iba a pasar tremendas dificultades para cerrar el año fuera de por lo menos fuera de un ambiente de crisis. Y yo tengo la sensación de que nadie que vive en Chile puede decir que el gobierno terminó el año en una condición de crisis. Para nada. Y muy por el contrario, en tres terrenos que son muy de interés nacional, como es la defensa del consumidor, como es el debate del cambio tributario, y el nuevo tema que está en el interés público ahora, con importancia, como son los cambios políticos, en todos estos terrenos con cierta iniciativa, ¿ya? Conversando con los presidentes van porque sienten que de alguna manera aquí hay una oportunidad para el país, ¿no? Sin duda. ¿Ya? O sea, lo sienten, efectivamente no lo harían, yo creo que por lo menos no fe de que no lo harían, ¿ya? Y eso yo tengo la sensación de que más todavía ahuyenta, hace que escurra la idea esta de crisis, una crisis profunda, ¿no? O sea, hay una decisión destinada a salvar el proyecto Bachelet. La otra cosa es que la derecha tiene una unidad de propósitos y unas ciertas convicciones ideológicas que solo quedan resentidas o limitadas cuando nos metemos en temas de orden moral. Ahí hay discrepancias, obviamente discrepancias, o sea, Daniel Platón y Carlos Larraín no tienen nada en común, ¿ya? En ese aspecto, un convencido liberal, otro un convencidísimo conservador. Absolutamente. ¿Ya? Es un parteaguas, digamos, pero en relación a los temas de Estado y mercado, a los temas de cuál es el camino, la senda de la virtud en relación a lo que tiene que hacer la economía y la relación entre comunidad e individuo, está bastante claro. El criterio son variantes o son versiones, digamos, de pensamiento liberal o neoliberal también. Entonces, yo creo que tiene esa convicción. Y mi impresión es que tienen también un cierto acuerdo, una cierta idea de continuar gobernando más allá de sus diferencias, ¿ya? Entonces, acompañamiento de los partidos en ese sentido igual, porque siempre se ha dicho mucho que hay una élite, lo que intentó Ginsberg en un momento, que hay una élite. Por eso no, yo estoy haciendo análisis más bien de la derecha tal como es, estoy viendo tal como es, con los presidentes actuales, con los partidos actuales. Yo creo que tienen la idea de digamos, de alguna manera dar una gran batalla para continuar, ¿ya? Y ven también y observan esta debilidad estructural que está dada por el hecho de que, con excepción de la mayoría que tiene en el Senado la oposición y la capacidad que tienen o que tuvieron los movimientos sociales por provocar movilizaciones masivas por varios meses, no hay demasiados recursos políticos, ideológicos de este lado, ¿ya? Lo más claro es que el destino de la coalición se está jugando solo en torno a la carta presidencial de la presidenta Bachelet. ¿Cómo te parece eso a ti? Mira, yo tengo la sensación de que hay ahí una mezcla de cosas. Uno, por una parte, el realismo de reconocer la figura política, ¿ya? Que es capaz, en el fondo, de unir, ¿ya? Y por otro lado, una cierta falta de audacia en el sentido de dar pasos tanto de ampliación como de cambio de práctica. Ahora, ahí hay noticias positivas. Yo estaba mirando ahí algunas cifras y probablemente la concertación realice cerca de 150 elecciones primarias en el mes de abril para definir su candidato. Es una cosa, eso te reacciona políticamente. Eso es una cosa muy importante, es una cosa muy importante. Muy buena. Yo creo que eso es una muy buena idea. Lo otro que hubiera sido razonable es haber creado una cierta capacidad reflexiva que permitiera enfrentar bien los temas abiertos por el movimiento estudiantil para poder conseguir victorias, ¿ya? Eso requería también un mínimo realismo también de los dirigentes estudiantiles, en el sentido de entender que los avances son por etapas, pero si eso hubiera habido una convicción sustantiva, yo creo que podría haber
ha habido un avance mayor. Pero creo que en varias áreas la concertación y la oposición están bien desafiadas.